Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. Nos da mucho gusto recibir y sobre todo conversar con Óscar de la Borbolla, filósofo y escritor. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Alberto, buenos días para todo el auditorio de Radio Imer. La inteligencia artificial es una... Perdóname que empiece así, perdón, Óscar, ibas a decir algo más. No, me parece muy bien la inteligencia artificial. Alcancé a oír ese concepto que me preocupa muchísimo, fíjate. Sí, la verdad es que en torno a este tema de la inteligencia artificial hay una muy buena cantidad de interpretaciones, de esperanzas o desesperanzas, porque no todo es nada más lo que vemos en las películas, ni tampoco la resolución de problemas inmediatos. La verdad es que es un tema de más profundidad. Óscar, ¿tú cómo lo ves? Así es, fíjate. Mira, lo que sí quisiera marcar es un punto. En las películas, sobre todo, lo que vemos son versiones de distopías en las que la inteligencia artificial termina apoderándose de la humanidad y volviéndonos sus esclavos. Y dan unas versiones que están muy distantes de la realidad de lo que actualmente es la inteligencia artificial. Por decirte una cosa, de ninguna manera la IA ha llegado a un nivel de desarrollo en el que tenga propósitos, en el que tome decisiones. Siempre está un poco al servicio de los seres humanos para facilitar las tareas. Esto es la verdad, pues, de lo que actualmente se saca de la IA famosa. El problema quizá viene por otro lado. Yo pienso que más que temer un golpe de estado a los seres humanos, lo que me parece es que justamente las partes ventajosas que tiene, o sea, la capacidad que actualmente muestra para redactar mejor que muchos de nosotros, la capacidad que tiene de organizar, de hacer música, de pintar, de hacer diagnósticos médicos, de elaborar una demanda jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones que son justamente las ventajas que tiene, por el otro lado también resultan unas desventajas. Y quisiera referirme a eso más o menos detalladamente. Mira, desde que empezó la tecnología a facilitarnos nuestra presencia en el mundo, pues fuimos perdiendo facultades. Cuando se inventó pues este sistema de palancas que permiten que con un gran brazo, con una pequeña fuerza, se puedan levantar toneladas, nos volvimos ciertamente históricamente más débiles. Platón se oponía mucho a la difusión de la escritura porque pensaba, y no sin razón, que íbamos a perder la memoria. Y efectivamente, si tú recuerdas, por ejemplo, los rapsodas griegos, se sabían completa la Ilíada y la Odisea o los poemas de Hesiodo y los declamaban sin que hubiera ninguna dificultad en cuanto a la memorización. En cuanto empezó la escritura, efectivamente nuestra capacidad de memoria se disminuyó. Y hoy, para no ir muy lejos, lo vemos muy claramente. Si tú te asomas a cualquier de estas tiendas de estas tiendas que están en todas las esquinas, ¿no? Los Oxxos, los Eleven, cuando yo pago para evitar que me den más cambio del necesario, pues pongo 2 o 3 pesos. Imagínate que hago una compra de 291 pesos. Pago con 300 y el operario que está ahí teclea y me quiere devolver 9. Yo le doy 1 peso más para que me devuelva una moneda concreta de 10 y se me queda viendo raro porque no entiende. O sea, lo que esto muestra es que ya no son capaces ni siquiera de sumar o de restar. Esta era una facilidad que todos teníamos. Tú debes de recordar la época en la que memorizábamos pues el número telefónico de muchísimas personas. Hoy difícilmente ninguno de nosotros se acuerda ni siquiera de su propio número.
este tipo de apoyos en los que se nos facilita la vida, a su vez van quitándonos ciertas habilidades que son necesarias para ser autosuficientes. Y ahora, con la ventaja que tiene la IA, por ejemplo, te lo digo como maestro, mis estudiantes muy difícilmente son capaces de redactar. Le piden a alguno de estos servicios que se prestan, incluso de forma gratuita, y me entregan trabajos escritos, pues con algunos defectos, porque obviamente no tienen a su alcance una IA de estas de cuota, que están ya muy elaboradas, sino la gratuita simplemente. Bueno, cuando les pido que me parafraseen lo que acaban de entregarme por escrito, son incapaces porque la verdad no lo hicieron ellos. Claro, claro. En fin, el peligro que yo advierto es que pocas de las cuestiones estrictamente humanas, solamente dos de ellas te voy a referir, la creatividad y la toma de decisiones, están también siendo delegadas a la IA. Y esto sí es muy, muy preocupante porque justamente lo que nos caracteriza como seres humanos es que somos seres creativos. Y si ya no hace falta que entrenemos esta capacidad, al rato vamos a ser de una incompetencia absoluta. Y en la toma de decisiones ni se diga. Cuando uno termina eligiendo, después de sopesar los pros, los contras de alguna posible opción, pues es uno quien asume los riesgos, quien por su experiencia, sus conocimientos, pues todo el background que te da la vida, tomas tus decisiones. Si actualmente la IA te presenta opciones que ni siquiera eres capaz de imaginar, y además te las presenta ponderadas, mostrándote las ventajas que tendría irse por un camino o por otro, y te señala la que es la óptima, pues muy difícilmente uno podrá ponerle alguna traba, alguna resistencia. Sí. Si todo esto viene amparado por un montón de información, simplemente vamos a acatar lo que la IA nos permita, y esto va a ir haciendo que poco a poco nos volvamos más inútiles. Inútiles o innecesarios, Óscar de la Borbolla, porque si el objetivo o uno de los signos de la existencia de los seres humanos y un factor de sobrevivencia ha sido la capacidad de adaptarse, y para adaptarse hay que ser creativos y tomar decisiones a veces para salvar la propia vida. Si esto ya no es tan necesario, si otros elementos deciden y crean por nosotros, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Nos volvería entonces expendibles? Mira, acabas de marcar un par de conceptos que son muy, muy importantes. Una cosa es un ser inútil, y hay muchos inútiles, pues, y se pueden volver inútiles a las personas. Nada más imagínate estos papás que les hacen la tarea a sus hijos y les resuelven absolutamente todo, pues terminan por volverlos unos sujetos dependientes, incapaces de poderse valer por sí mismos. Eso es ser un inútil. Frente a una determinada competencia, carecer de las facultades como para poder realizar determinadas tareas. Pero acá no solamente se van a volver inútiles los que ya de por sí eran inútiles, claro, sino los que eran útiles. Por ejemplo, un médico es utilísimo porque tiene pues una experiencia, un montón de conocimientos, ha tratado a lo largo de su vida a un montón de pacientes, y puede simplemente con el hecho de verte, ver el color de piel que llevas al consultorio, cuando tú atraviesas de la puerta a la silla en la que te plantas frente al médico, el médico ya hizo la mitad de su diagnóstico. En cuanto te percibe el olor, te ve el color cetrino de la piel, ves si tienes algunas coloraciones extrañas alrededor de los ojos. Él va elaborando inmediatamente un diagnóstico. Un médico competente, quiero decir. Y ya después, con el interrogatorio al que te somete, va perfilando un poco más la estrategia con la que va a curarte. Si todos estos síntomas yo los puedo simplemente teclear en una computadora y presentárselos a una de estas IA especializadas, y es más, los mismos médicos están
eh, utilizando esta IA para poder precisar sus diagnósticos, Ujú. pues esa capacidad que tenían en algún momento resulta rebasada. Yo te confieso que si tuviera que elaborar una demanda jurídica por alguna querella que tuviera, me resultaría quizá preferible pedírselo a la inteligencia artificial, porque a diferencia de un abogado concreto que conoce una serie de códigos, que tiene una limitada experiencia, en la IA se han ido vaciando infinidad de datos. Entonces, seguramente los artículos para apoyar mi demanda que traería a cuento la IA serían mucho más precisos que las que cualquier abogado, por muy experto que sea, pudiera tener en su memoria, en su formación. Sí, claro. Eh, los que somos útiles en algún sentido, me refiero, por ejemplo, a los redactores de noticias. Ujú. Los redactores de noticias han desarrollado una habilidad extraordinaria y ahora muy difícilmente en las empresas privadas hay redactores. Se basta con pedirle a la IA y tienes ya resuelto el trabajo. Entonces, el problema por el otro lado de a los que son útiles, volverlos no útiles, prescindibles, es uno de los problemas más graves que te puedas imaginar, porque esto no solamente hace que queden fuera del campo laboral los que no tienen competencia, o sea, los inútiles, sino los que, siendo útiles, como resulta más rentable el contratar este tipo de servicios de la IA, pues resultarán en el desempleo. Claro. Y lo estamos viendo, porque ya sin ir tan lejos como cuestiones de la IA, simplemente con pequeños servicios de informática, estamos viendo cómo en los supermercados hay una serie de cajeros que van cobrándote, toman Ujú. cada producto, lo pasan por el código de barras y se van haciendo las sumas. Ahora ya en muchas tiendas hay este pago a través de cajeros en los que no hay cajero. Claro. Hay una máquina ahí en la que tú pasas los productos y de esta manera pues les resulta mejor, por supuesto, a los empresarios reducir costos, porque ya no tienen que pagar esos salarios, ya no tienen que prestarle un montón de servicios a las personas. Y poco a poco vemos cómo va creciendo en la parte automatizada de estas máquinas que van desplazando poco a poco el trabajo que antes realizábamos nosotros. Claro, y eso Y nos hace, pues sí, una vida nos, supuestamente más cómoda, pero que en realidad, pues hay que detenerse un poquito para ver cuáles son los costos de esta supuesta mira, comodidad. siempre ha habido problemas con el desarrollo tecnológico. Acuérdate de lo que fue la revolución industrial. Lo que antes hacían varios operarios, de pronto en un sistema automatizado, pues resultaron prescindibles muchísima mano de obra. El problema con la IA es que no solamente realiza cosas en serie, Ujú. sino que puede hacer, cuando digo que puede hacer de todo, no estoy exagerando. Al hacer de todo, incluso algunas personas como Elon Musk han planteado la necesidad de empezar a pensar en una especie de renta universal para darnos un salario a todos, porque si no tuviéramos con qué comprar, pues la producción sería innecesaria porque no habría quien la pudiera adquirir. Claro. Pero pensar en un mundo en el que nadie tenga que hacer nada es olvidarse de una de las cuestiones fundamentales que hay en el trabajo. Normalmente el trabajo lo vemos pues como el medio de ganarnos la vida. Entonces basta con que cumplamos y lleguemos a los objetivos, entreguemos los productos por los que nos pagan y entonces recibimos nuestro salario. Sí. Y en muchos casos el trabajo es desagradable y uno lo hace porque no le queda más remedio porque tiene que vivir de algo.
Si ya vives de por sí de algo, parece que el trabajo es innecesario y qué bueno que viviéramos todos jubilados desde el nacimiento. Sí, El bueno. problema es que el trabajo no solamente sirve para producir mercancías, sino que lo primero que se produce cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos es a nosotros mismos. Ujú. Nosotros somos el primer objeto que se produce con el trabajo. Nos construimos, nos llenamos de habilidades, de capacidades. Ese entrenamiento, en el fondo, lo que nos da es un sentido de vida. Ujú. Imagínate estar con todo el tiempo libre, pero sin ningún propósito en la vida. Esto ya lo empezamos a ver, ¿eh? Sí, claro, La claro. epidemia de depresión, de falta de sentido, pues en alguna medida se debe a todo este tiempo que se ha liberado al hacernos más fáciles las cosas a través de la tecnología. Y Sí. si la IA, como promete, puede terminar resolviéndolo todo, el problema es que no vamos a saber qué hacer con nuestra propia existencia. Que Esa ese es otra es de las cosas gravísimas. exactamente, que ese es el punto central de este tipo de circunstancias que están presentes y de las cuales pues lo que hay que hacer es tratar de lidiar, aprender a convivir y pues no tomar tampoco ningún extremo. Oscar, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho esta reflexión y sigamos en estas conversaciones, en este particular punto de referencia, porque sí, es necesario detenerse en la reflexión y hacer a un lado las supuestas comodidades, porque ahí va también parte de nuestra propia sobrevivencia. Muchas gracias, Oscar. Pues gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Que tengas Muy buen día para todos. un buen día también para ti. Hasta pronto.